El pez en el agua. Mario Vargas Llosa. 2. La Plaza San Martín. A fines de julio de 1987 me hallaba en el extremo norte del Perú, en una playa semidesierta, donde, años atrás, un muchacho piurano y su mujer construyeron unos bungalows con la idea de atraer turistas. Solitario, rústico, encajonado entre desiertos, rocas y las espumosas olas del Pacífico. Punta Sal es uno de los sitios más bellos del Perú. Tiene un aire de lugar fuera del tiempo y de la historia, con sus bandadas de alcatraces, pelícanos, gaviotas, cormoranes, petilous y los albatros allí, llamados tijeretas, que desfilan en formaciones desde el luminoso amanecer hasta los crepúsculos sangrientos. Los pescadores de ese rincón del litoral usan todavía unas balsas de hechura prehispánica, simples y ligeras, 2 o 3 troncos atados y una pértiga que hace de remo y timón, con la que el pescador va impulsando la embarcación con movimientos en redondo, como trazando círculos. Me impresionó ver esas balsas la primera vez que estuve en Punta Sal. Una embarcación idéntica a esas fue, sin duda, aquella balsa tumbesina que, según las crónicas, 4 siglos atrás y no lejos de aquí, encontraron Francisco Pizarro y sus compañeros como primera prueba de que los rumores sobre el imperio del oro, que los habían aventurado desde Panamá hasta estas costas, eran realidad. Estaba en Punta Sal con Patricia y mis hijos, para pasar allí la semana de fiestas patrias. Lejos del invierno de Lima. Habíamos regresado al Perú no hacía mucho, de Londres, a donde, desde hacía ya tiempo, íbamos todos los años por unos meses, y yo me había propuesto aprovecharla estadía en Punta Sal para, entre chapuzón y chapuzón, corregir las pruebas de mi última novela, El Hablador, y practicar mañana y tarde el vicio solitario, leer, leer. En marzo había cumplido 51 años. Todo parecía indicar que mi vida, agitada desde que nací, transcurriría en adelante más bien tranquila, entre Lima y Londres, dedicada a escribir y con alguna que otra incursión universitaria por Estados Unidos. De vez en cuando garabateo en mis libretas unos planes de trabajo, que nunca realizo del todo. Al cumplir los 50, me había fijado este plan quinquenal. 1. Una obra de teatro sobre un quijotesco viejecito que, en la Lima de los años 50, emprende una cruzada para salvar los balcones coloniales amenazados de demolición. 2. Una novela policial y fantástica sobre cataclismos, sacrificios humanos y crímenes políticos en una aldea de los Andes. 3. Un ensayo sobre la gestación de Los Miserables, de Víctor Hugo. 4. Una comedia sobre un empresario que, en una suite del Savoy, de Londres, encuentra a su mejor amigo del colegio, a quien creía muerto, convertido en una señora, y 5. Una novela inspirada en Flora Tristán, la revolucionaria, ideóloga y feminista franco-peruana del primer tercio del siglo XIX. En la misma libreta había borroneado, como propósitos menos urgentes, aprender el endiablado alemán, vivir un tiempo en Berlín, intentar un vez más la lectura de libros que siempre me derrotaron, como el Finnegan's Wake y la muerte de Virgilio, recorrer el Amazonas desde Pucallpa hasta Belém do Pará y hacer una edición corregida de mis novelas. Figuraban, también, empeños menos publicables. Lo que no aparecía ni por asomo era la actividad que, por capricho de la rueda de la fortuna, monopolizaría mi vida los próximos 3 años, la política. Yo ni lo sospechaba, ese 28 de julio, al mediodía, cuando en la pequeña radio portátil de mi amigo Freddy Cooper, nos dispusimos a oír el discurso que el presidente de la República pronuncia ante el Congreso el día de la fiesta nacional. Alan García llevaba 2 años en el poder y su popularidad aún era grande. A mí, su política me parecía una bomba de tiempo. El populismo había fracasado en el Chile de Allende y la Bolivia de Siles Suazo. ¿Por qué iba a tener éxito en el Perú? Subsidiar el consumo trae una bonanza mentirosa, solo mientras se dispone de divisas para
Mantener el flujo de importaciones, en un país que importa buena parte de sus alimentos y de sus insumos industriales. Eso había estado ocurriendo, gracias al dispendio de unas reservas aumentadas por la decisión del gobierno de pagar solo el 10% de las exportaciones como servicio de la deuda. Pero esa política daba señales de agotamiento. Las reservas descendían, debido a su enfrentamiento con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, bestias negras del presidente Alan García. El Perú había visto cerrársele las puertas del sistema financiero internacional, las emisiones inorgánicas para cubrir el déficit fiscal iban acelerando la inflación, el dólar mantenido a un precio bajo desalentaba las exportaciones y atizaba la especulación. El mejor negocio de un empresario era conseguir una licencia para importar con dólares baratos. Había múltiples tipos de cambio para el dólar, según la necesidad social del producto. El contrabando se encargaba de que los productos así importados, el azúcar, el arroz, las medicinas, pasaran por el Perú como sobre ascuas y salieran hacia Colombia, Chile o Ecuador, donde sus precios no estaban controlados. El sistema enriquecía a un puñado pero empobrecía cada día más al país. El presidente no se inquietaba. Así me lo pareció, al menos, días atrás, en la única entrevista que tuve con él mientras estuvo en el poder. Al llegar yo de Londres a Lima, a fines de junio, Alan García me envió a saludar con uno de sus edecanes y, conforme al protocolo, fui a Palacio, el 8 de julio, a agradecerle el gesto. Me hizo pasar y conversamos cerca de hora y media. Ante una pizarra. Me explicó sus metas para el año en curso y me mostró una bazuca artesanal de sendero luminoso, con la que los terroristas habían lanzado desde el Rímac un explosivo contra Palacio. Era joven, desenvuelto y simpático. Yo lo había visto una vez, antes, durante su campaña electoral de 1985, en casa de un amigo común, el martillero y coleccionista de arte Manuel Checa Solari, quien se empeñó en hacernos comer juntos. La impresión que me hizo fue la de un hombre inteligente, pero de una ambición sin frenos y capaz de cualquier cosa con tal de llegar al poder. Por eso, días después, en dos entrevistas por televisión que me hicieron los periodistas Jaime Valli y César Hildebrandt, dije que no votaría por Alan García sino por el candidato del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes. Pero, a pesar de ello, y de una carta pública que le escribí al año de estar en el poder, censurándolo por la matanza de los amotinados en los penales de Lima en junio de 1986,1, aquella mañana en Palacio no parecía guardarme rencor, pues se mostraba muy amable. A los comienzos de su gobierno me había mandado preguntar si aceptaría ser embajador en España y ahora, aunque él sabía lo crítico que era yo de su política, la conversación no podía ser más cordial. Recuerdo haberle dicho, es una lástima que habiendo podido ser el Felipe González del Perú te empeñes en ser nuestro Salvador Allende, o, peor aún, nuestro Fidel Castro. No va el mundo por otros rumbos. Naturalmente, entre las cosas que le escuché en aquella conversación sobre sus planes para 1987, no apareció la más importante, una medida para entonces ya elaborada por él con un grupo íntimo, de la que los peruanos se enterarían por ese discurso del 28 de julio que Freddy y yo oíamos, entre ronquidos y tartamudeos del viejo aparato, bajo el sol candente de Punta Sal, su decisión de nacionalizar y estatizar todos los bancos, las compañías de seguro y las financieras del Perú. Hace 18 años me enteré por los periódicos que Velasco me había quitado mi hacienda, exclamó, a mi lado, un hombre ya mayor, en ropa de baño, con una mano artificial disimulada bajo un guante de cuero. Y, ahora, por esta radiecita me entero que Alan García acaba de quitarme la compañía de seguros. ¿Qué cosas? No, mi amigo. Se puso de pie y fue a zambullirse en el mar. Pero, no todos los veraneantes de Punta Sal
Tomaron la noticia con el mismo espíritu que don Santiago Gerbolini. Eran profesionales, ejecutivos. Y alguno que otro hombre de negocios vinculado a las empresas amenazadas y sabían que, a unos más, a otros menos, la medida los iba a perjudicar. Todos recordaban los años de la dictadura. 1. Una montaña de cadáveres, carta abierta a Alan García, El Comercio, Lima, 23 de junio de 1986. Reproducida en Contraviento y Marea, 3, Barcelona, Seix Barral, 1990, pp. 389 a 393. Militar, 1968 a 1980, y las masivas nacionalizaciones al comenzar el régimen del general Velasco. Había 7 empresas públicas y al terminar cerca de 200 que convirtieron al pobre país que era entonces el Perú en el pobrísimo de ahora. En la cena de aquella noche, en Punta Sal, en la mesa contigua a la nuestra, una señora se condolía de su suerte, su marido, uno de tantos peruanos emigrados, acababa de dejar una buena situación en Venezuela para regresar a Lima a hacerse cargo de la gerencia de un banco. No era difícil imaginar lo que se venía. Los dueños serían pagados en bonos inservibles, como los expropiados en tiempos del régimen militar. Pero esos propietarios sufrirían menos que el resto de los peruanos. Eran gente acomodada y, desde los despojos del general Velasco, muchos habían tomado precauciones sacando su dinero al extranjero. Para los que no había protección era para los empleados y trabajadores de los bancos, aseguradoras y financieras que pasarían al sector público. Esas miles de familias no tenían cuentas en el exterior ni cómo atajar a las gentes del partido de gobierno que entrarían a tomar posesión de las presas codiciadas. Ellas ocuparían en adelante los puestos claves, la influencia política determinaría los ascensos y nombramientos y muy pronto en esas empresas campearía la misma corrupción que en el resto del sector público. Una vez más el Perú acaba de dar otro paso hacia la barbarización, recuerdo haberle dicho a Patricia, a la mañana siguiente, mientras corríamos por la playa, hacia el pueblecito de Punta Sal, escoltados por una bandada de alcatraces. Las nacionalizaciones anunciadas traerían más pobreza, desánimo, parasitismo y cohecho a la vida peruana. Y, a la corta o a la larga, lesionarían el sistema democrático que el Perú había recuperado en 1980, después de 12 años de dictadura militar. Porque, me han dicho muchas veces, tantos aspavientos por unas cuantas nacionalizaciones. Franco y Mitterrand nacionalizó los bancos y aunque la medida fue un fracaso y los socialistas debieron dar marcha atrás, ¿acaso puso en peligro la democracia francesa? Quienes razonan así no entienden que una de las características del subdesarrollo es la identidad total del gobierno y el Estado. En Francia, Suecia o Inglaterra una empresa pública conserva cierta autonomía del poder político, pertenece al Estado y su administración, su personal y su funcionamiento están más o menos a salvo de abusos gubernamentales. Pero en un país subdesarrollado, ni más ni menos que en un país totalitario, el gobierno es el Estado y quienes gobiernan administran este como su propiedad particular, o, más bien, su botín. La empresa pública sirve para colocar a los válidos, alimentar a las clientelas políticas y para los negociados. Esas empresas se convierten en enjambres burocráticos paralizados por la corrupción y la ineficiencia que introduce en ellas la política. No hay riesgo de que quiebren, son, casi siempre, monopolios protegidos contra la competencia y tienen la vida garantizada gracias a los subsidios, es decir, el dinero de los contribuyentes. Los peruanos habían visto repetirse este proceso, desde las épocas de la Revolución Socialista, libertaria y participatoria, del general Velasco, en todas las empresas nacionalizadas: el petróleo, la electricidad, las minas, los ingenios azucareros, etc. Y ahora, pesadilla recurrente, se iba a repetir la historia con los bancos, los seguros y las financieras que el
socialismo democrático de Alan García se disponía a engullir. Además, la estatización del sistema financiero tenía un agravante político. Iba a poner en manos de un gobernante capaz de mentir sin escrúpulos apenas un año antes, el 2 de diciembre de 1989, había asegurado, en el KD3 que nunca nacionalizaría los bancos el control absoluto de los créditos. Con lo cual todas las empresas del país, empezando por las estaciones de radio, los canales de televisión y los periódicos, estarían a merced del gobierno. En el futuro los créditos a los medios de comunicación tendrían un precio, la docilidad. El general Velasco había estatizado los diarios y los canales de televisión para arrebatárselos a la oligarquía, y ponerlos en manos del pueblo organizado. De este modo, durante la dictadura, los medios de comunicación cayeron en él. 2. En 1988, el déficit de las empresas públicas alcanzó en el Perú la suma de 2.500 millones de dólares. Equivalente a todas las divisas que habían ingresado ese año por exportaciones. 3. Conferencia anual de ejecutivos. Perú a unos niveles de servilismo indescriptibles. Más hábil, Alan García iba a conseguir el control total de la información a través de los créditos y la publicidad, manteniendo, a la mexicana, la apariencia de una prensa independiente. La mención de México no es gratuita. El sistema del PRI, Partido Revolucionario Institucional, una dictadura de partido que guarda las apariencias democráticas con elecciones, prensa, crítica, y gobierno civil, ha sido una antigua tentación para los dictadores latinoamericanos. Pero ninguno ha podido repetir el modelo, genuina creación de la cultura y la historia de México, porque uno de los requisitos de su éxito es algo a lo que ninguno de sus émulos se resigna, el sacrificio ritual del presidente, cada cierto número de años, para que el partido siga en el poder. El general Velasco soñaba con un régimen a la mexicana para él solo. Y era Vox Populi. Que el presidente García tenía sueños continuistas. Algún tiempo atrás de ese 28 de julio de 1987. Uno de sus fieles, el diputado Héctor Marisca, que posaba de independiente, había presentado en el Congreso un proyecto de reforma constitucional, a fin de que el presidente pudiera ser reelegido. El control de los créditos por parte del Ejecutivo era un paso decisivo para la perpetuación en el gobierno de ese partido aprista al que el ministro de Energía y Minas de Alan García, el ingeniero Wilfredo Baita, había prometido 50 años en el poder. Y, lo peor, le decía yo a Patricia, jadeando, a punto ya de completar los 4 kilómetros de carrera, es que la medida va a ser apoyada por el 99% de los peruanos. Alguien quiere en el mundo a los banqueros. No son el símbolo de la opulencia, del capitalismo egoísta, del imperialismo, de todo aquello a lo que la ideología tercermundista atribuye el atraso de nuestros países. Alan García había encontrado el chivo expiatorio ideal para explicarle al pueblo peruano por qué su programa no daba frutos, por culpa de las oligarquías financieras que utilizaban los bancos para sacar fuera del Perú sus dólares y se servían del dinero de los ahorristas para hacer préstamos indebidos a sus propias empresas. Con el sistema financiero en manos del pueblo, eso iba a cambiar. Apenas regresé a Lima, un par de días después, escribí un artículo, Hacia el Perú totalitario, 4 que apareció en El Comercio el 2 de agosto, dando las razones de mi oposición a la medida y exhortando a los peruanos a oponerse a ella por todos los medios legales si querían que el sistema democrático sobreviviera. Lo hice para que quedara constancia de mi rechazo, pero convencido de que no serviría de nada y de que, con excepción de algunas protestas, la medida sería aprobada por el Congreso con el beneplácito de la mayoría de mis compatriotas. Sin embargo, no ocurrió así. Al mismo tiempo que salía mi artículo, los empleados de los bancos y demás empresas amenazadas se lanzaron a las calles, en Lima, en Arequipa, en Piura y otros lugares,
en marchas y pequeños mítines que sorprendieron a todo el mundo, empezando por mí. A fin de apoyarlos, con 4 amigos íntimos, con los que salíamos a comer y a charlar una vez por semana desde hacía años 3 arquitectos, Luis Miró Quesada, Frederic Cooper y Miguel Cruchaga, y el pintor Fernando de Cislo, decidimos redactar a toda prisa un manifiesto para él, que recogimos un centenar de firmas. El texto, afirmando que, la concentración del poder político y económico en el partido gobernante podría significar el fin de la libertad de expresión y, en última instancia, de la democracia, fue leído por mí en la televisión y, encabezado con mi nombre. Apareció en los diarios el 3 de agosto con el título de, Frente a la amenaza totalitaria. Lo que ocurrió en los días siguientes dio un extraordinario vuelco a mi vida. Mi casa se vio sumergida por cartas, llamadas y visitas de personas que se solidarizaban con el manifiesto y me traían altos de firmas recogidas espontáneamente. Listas con centenares de nuevos adherentes. Aparecían a diario en la prensa no gubernamental. Vinieron a buscarme gentes de provincias, preguntando cómo podían ayudar. Yo estaba pasmado. El general Velasco había nacionalizado decenas de empresas sin que nadie moviera un dedo y, más bien, con el apoyo de buena parte de la opinión pública, que vio en esas medidas un acto de justicia social y la esperanza de un cambio. El 4 contra viento y marea, 3, pp. 417 a 420. Estatismo, pilar de la ideología tercermundista, había impregnado en el Perú no solo a la izquierda, también a vastos sectores del centro y la derecha, tanto, que el presidente Belaúnde Terry, elegido al término de la dictadura militar, 1980 a 1985, no se había atrevido a privatizar una sola de las empresas estatizadas, salvo los medios de comunicación, que devolvió a sus dueños apenas asumió el poder. Pero, en esos días febriles de agosto de 1987, era como si en sectores significativos de la sociedad peruana hubiera un profundo desencanto con la receta estatista. Alan García, nervioso con los conatos de protesta, decidió sacar a las masas a las calles. Inició un recorrido por el norte del país, Ciudadela de la Pra, pronunciando denuestos contra el imperialismo y los banqueros y amenazas contra quienes protestábamos. Su partido, revolucionario, medio siglo atrás, se había ido convirtiendo en un partido burocrático y acomodaticio, y lo seguía con desgano. Había llegado al poder por primera vez en 1985, después de 60 años de existencia, con una astuta campaña electoral, presentando una imagen moderada, socialdemócrata. Y la mayoría de sus dirigentes parecían ahora muy satisfechos disfrutando del poder. Eso de venir a hacer una revolución les sentaba a muchos de ellos como una patada en el estómago. Pero el APRA, que tiene de socialista el estatismo, tiene del fascismo la estructura vertical. Su fundador, Allá La Torre, llamado el jefe máximo, había imitado la organización, la escenografía y los métodos expeditivos del fascio italiano y, disciplinadamente, aunque sin mucho entusiasmo, seguía a Alan García en las movilizaciones. Quienes apoyaban a este con fervor eran los socialistas y comunistas de la coalición de Izquierda Unida. Moderados o radicales, no daban crédito a lo que ocurría. El APRA, su viejo enemigo, se ponía de pronto a aplicar su programa. Resucitaban los buenos tiempos del general Velasco en que habían llegado casi a copar el poder. Socialistas y comunistas hicieron suya la lucha por la estatización. Su líder de entonces, Alfonso Barrantes, fue a la televisión a leer un discurso en apoyo de la ley estatizadora, y los senadores y diputados de Izquierda Unida, el senador Enrique Bernels, sobre todo, se volvieron sus más tenaces defensores en el Congreso. Conspiratorios y excitados, Felipe Thorndike y Freddy Cooper se presentaron en mi casa. Una noche, al comenzar la segunda semana de agosto. Habían tenido reuniones con grupos de
independientes y venían a proponerme que convocáramos una manifestación, en la que yo sería el orador de fondo. La idea era mostrar que no solo apristas y comunistas podían salir a las calles a defender el estatismo, sino también nosotros, a impugnarlo en nombre de la libertad. Acepté. Esa noche tuve con Patricia la primera de una serie de discusiones que durarían un año. Si subes a ese estrado terminarás haciendo política y la literatura se irá al diablo. Y la familia se irá al diablo también. ¿Acaso no sabes lo que es hacer política en este país? Yo he encabezado la protesta contra la estatización. No puedo echarme atrás ahora. Se trata de una sola manifestación, de un solo discurso. Eso no es dedicarse a la política. Luego habrá otro y terminarás de candidato. Vas a dejar tus libros, la vida cómoda que ahora tienes, para hacer política en el Perú. No sabes cómo te lo van a pagar. Te has olvidado de Uchurakey. No voy a hacer política ni a dejar la literatura ni a ser candidato. Voy a hablar en esta única manifestación para que quede sentado que no todos los peruanos nos dejamos engañar por él. Señor Alan García. No sabes con quién te metes. ¿Cómo se nota que tú no contestas el teléfono? Porque, desde que salió nuestro manifiesto, habían comenzado las llamadas anónimas, de día y de noche. Para dormir en paz, debimos desconectar el teléfono. Las voces parecían siempre distintas, de manera que llegué a pensar que el entretenimiento de cada aprista, apenas se tomaba una copa, era llamar a mi casa para amenazarnos. Duraron los 3 años de esta historia y terminaron por convertirse en parte de la rutina familiar. Cuando cesaron, quedó en la casa un vacío. Y hasta una nostalgia. La manifestación, a la que llamamos Encuentro por la Libertad, fue convocada para el 21 de agosto en el escenario clásico de los mítines limeños, la Plaza San Martín. La organización corrió por entero a cargo de independientes que no habían militado antes en política, como el profesor universitario Luis Bustamante Belaunde o el empresario Miguel Vega Alvear, con quienes, desde esos días, nos haríamos también muy amigos. Entre los novatos políticos que éramos, la excepción resultaba, tal vez, Miguel Cruchaga, sobrino de Belaunde Terry y que había sido, de joven, dirigente de Acción Popular. Pero estaba apartado de la militancia. Mi amistad con el alto, caballeroso y solemne Miguel era antigua, pero se había hecho muy estrecha desde mi regreso al Perú, luego de casi 16 años en Europa, en 1974, en vísperas de la captura de los medios de comunicación por la dictadura. Hablábamos de política siempre que estábamos juntos y, cada vez, con melancolía algo enfermiza, nos preguntábamos por qué en el Perú todo iba siempre para peor, por qué desperdiciábamos las oportunidades y éramos tan tenaces en trabajar por nuestra ruina y destrucción. Y, cada vez, también, de una manera muy vaga, perfilábamos proyectos para hacer algo, alguna vez. Ese juego intelectual tomó, de pronto, en la fiebre y ebullición de aquellos días de agosto, una desconcertante realidad. Por esos antecedentes y por su entusiasmo, Miguel asumió la coordinación de todos los preparativos del mitin. Fueron unos días intensos y agotadores que, a la distancia, me parecen los más puros y exaltantes de esos años. Yo pedí a los accionistas de las empresas amenazadas y a los partidos de oposición Acción Popular y el Popular Cristiano que se tuvieran al margen, para dar al acto un carácter principista, de peruanos que salíamos a la calle a defender, no intereses personales ni partidistas, sino ideas y valores que nos parecían amenazados con la estatización. Tanta gente se movilizó para ayudarnos recolectando dinero, imprimiendo volantes y carteles, preparando banderolas, prestando sus casas para reuniones, ofreciendo vehículos para transportar a los manifestantes y saliendo a hacer pintas y a perifonear, que desde el principio tuve la premonición del éxito. Como mi casa era un loquerío,
La víspera del 21 de agosto fui a esconderme por unas horas a casa de mis amigos Carlos y Maggie Ferreiros, a preparar el primer discurso político de mi vida. Carlos fue raptado poco después, por el movimiento revolucionario Túpac Amaru, y mantenido 6 meses en cautiverio, en un pequeño sótano sin ventilación. Pero, pese a los signos favorables, ni el más optimista de nosotros pudo prever la extraordinaria asistencia que colmó aquella noche, de bote en bote, la Plaza San Martín y se desbordó por los contornos. Cuando subí al estrado sentí exultación y terror, decenas de miles de personas, 130.000, según la revista C5, agitaban banderas y a voz en cuello coreaban el himno a la libertad que había compuesto para el acto Augusto Polo Campos, un compositor muy popular. Algo debía haber cambiado en el Perú cuando una muchedumbre así me escuchaba decir, aplaudiendo, que la libertad económica era inseparable de la libertad política, que la propiedad privada y la economía de mercado eran la única garantía del desarrollo y que los peruanos no admitiríamos que nuestro sistema democrático se mexicanizara, ni que el APRA se convirtiera en el caballo de Troya del comunismo en el Perú. Cuentan los chismes que aquella noche, al ver en la pequeña pantalla la magnitud del encuentro por la libertad, Alan García hizo trizas el televisor. Lo cierto es que aquella manifestación tuvo tremendas consecuencias. Fue factor decisivo para que la ley de estatización, aunque aprobada en el Congreso, nunca pudiera ser aplicada y más tarde se derogara. Dio un golpe de muerte a las ambiciones continuistas de Alan García. Abrió las puertas de la vida política peruana a un pensamiento liberal que hasta entonces carecía de presencia pública, pues nuestra historia había sido un monopolio del populismo ideológico de conservadores y socialistas de distintas variantes. Devolvió la iniciativa a los partidos de oposición, Acción Popular, AP, y 5 Lima, 24 de agosto de 1987. Popular Cristiano, PPC, los que después de su derrota en 1985 parecían invisibles. Echó las bases de lo que sería el Frente Democrático y, como temía Patricia, de mi candidatura presidencial. Entusiasmados con el éxito de la Plaza San Martín, mis amigos y yo convocamos otros 2 mítines, en Arequipa, el 26 de agosto, y en Piura, el 2 de septiembre. Ambos resultaron también multitudinarios. En Arequipa fuimos atacados por contramanifestantes apristas, los famosos búfalos o matones del partido, y por una facción maoísta de Izquierda Unida, Patria Roja. Reventaron petardos y armados de garrotes, piedras y bombas pestilentes arremetieron cuando yo empezaba a hablar, para provocar una estampida. Los jóvenes encargados de mantener el orden en la periferia de la plaza, organizados por Fernando Chávez Belaunde, resistieron el ataque, pero varios de ellos resultaron heridos. ¿Ves? Se quejaba Patricia, que aquella noche, con María Amelia, la mujer de Freddy, debió zambullirse bajo el escudo de un policía para esquivar una lluvia de botellas. Comenzó a pasar lo que te decía. Pero, pese a su oposición de principio, ella también trabajó en los mítines y estuvo en la primera fila de los 3. Fueron las clases medias las que llenaron esas plazas. No los ricos, pues, en ese país misérrimo en que los malos gobiernos han vuelto al Perú, ellos no alcanzarían a llenar un teatro y acaso ni un salón. Y tampoco los pobres, campesinos o habitantes de los llamados pueblos jóvenes, que escuchaban el debate entre estatismo y economía de mercado, entre colectivismo y libre empresa, como si no les concerniera. Esas clases medias, empleados, profesionales, técnicos, comerciantes, funcionarios, amas de casa, estudiantes, se encogían cada día más. Habían visto declinar su nivel de vida desde hacía 3 décadas y frustrarse sus esperanzas con todos los gobiernos. Con el primero de Belaúnde Terry, 1963 a 1968, cuyo reformismo había despertado en ellas grandes expectativas. Con la dictadura militar,
1968 a 1980, y su política socialista y represiva, que empobreció, violentó y corrompió a la sociedad peruana como ningún otro gobierno antes. Con el segundo gobierno de Belaúnde Terry, 1980 a 1985, por quien habían votado masivamente, que no corrigió los desastres del régimen anterior y dejó un proceso inflacionario abierto. Y con Alan García, quien iba a batir todas las marcas de ineficiencia gubernamental de la historia del Perú, legando a su sucesor, en 1990, un país en ruinas, en el que la producción había caído a niveles de 30 años atrás. Aturdidas, dando bandazos a diestra y siniestra, ganadas por el miedo y a veces la desesperación, esas clases medias rara vez se habían movilizado en el Perú fuera de las épocas electorales. Pero lo hicieron esta vez, con un instinto certero de que si prosperaba la estatización, el Perú se alejaría aún más de ese país decente y seguro, con trabajo y oportunidades, que, como todas las clases medias del mundo, anhelaban. El tema recurrente de mis 3 discursos fue, no se sale de la pobreza redistribuyéndolo poco que existe sino creando más riqueza. Para ello hay que abrir mercados, estimular la competencia y la iniciativa individual, no combatir la propiedad privada sino extenderla al mayor número, desestatizar nuestra economía y nuestra psicología, reemplazando la mentalidad rentista que lo espera todo del Estado, por una moderna que confía a la sociedad civil y al mercado la responsabilidad de la vida económica. Lo veo y no lo creo, me decía Pipo Thorndike. Hablas de propiedad privada y capitalismo popular y en vez de lincharte te aplauden. ¿Qué está ocurriendo en el Perú? Así comenzó esta historia. Desde entonces, cada vez que me han preguntado por qué estuve dispuesto a dejar mi vocación de escritor por la política, he respondido, por una razón moral. Porque las circunstancias me pusieron en una situación de liderazgo en un momento crítico de la vida de mi país. Porque me pareció que se presentaba la oportunidad de hacer, con el apoyo de una mayoría, las reformas liberales que, desde comienzos de los años 70, yo defendía en artículos y polémicas como necesarias para salvar al Perú. Pero alguien que me conoce tanto como yo, o acaso mejor, Patricia, no lo cree así. La obligación moral no fue lo decisivo, dice ella. Fue la aventura, la ilusión de vivir una experiencia llena de excitación y de riesgo. De escribir, en la vida real, la gran novela. Tal vez tiene razón. Es verdad que si la presidencia del Perú no hubiera sido, como le dije, bromeando a un periodista, el oficio más peligroso del mundo, jamás hubiera sido candidato. Si la decadencia, el empobrecimiento, el terrorismo y las múltiples crisis no hubieran vuelto un desafío casi imposible gobernar un país así, no se me hubiera pasado por la cabeza semejante empresa. Siempre he creído que escribir novelas ha sido, en mi caso, una manera de vivir las muchas vidas. Las muchas aventuras que hubiera querido tener, y no descarto que, en ese fondo oscuro donde se traman nuestros actos, fuera la tentación de la aventura, antes que ningún altruismo, lo que me empujara a la política profesional. Pero si el acicate de la acción jugó un papel, también jugó alguno lo que, a riesgo de ser grandilocuente, llamaré compromiso moral. No es fácil explicarlo, sin caer en el lugar común o la estupidez sensiblera. Aunque nací en el Perú, por un accidente de la geografía, como dijo el jefe del ejército peruano, general Nicolás de Bari Hermosa, creyendo que me insultaba, 6 mi vocación es de un cosmopolita y una apátrida, que siempre detestó el nacionalismo y que, desde joven, creyó que si no había manera de disolver las fronteras y sacudirse la etiqueta de una nacionalidad, esta debería ser elegida, no impuesta. Detesto el nacionalismo, que me parece una de las aberraciones humanas que más sangre ha hecho correr, y también sé que el patriotismo, como escribió el Dr. Johnson, puede ser el último refugio del canalla. He vivido mucho en el extranjero y nunca me he sentido
Un forastero total en ninguna parte. Pese a ello, las relaciones que tengo con el país donde nací son más entrañables que con los otros, incluso aquellos en los que he llegado a sentirme en mi casa. Como España, Francia o Inglaterra. No sé por qué es así, y en todo caso no es por una cuestión de principio. Pero lo que ocurre en el Perú me afecta más, me irrita más, que lo que sucede en otras partes, y, de una manera que no podría justificar, siento que hay entre mí y los peruanos algo que, para bien y para mal, sobre todo para mal, parece atarme a ellos de modo irrompible. No sé si esto se relaciona con el pasado tormentoso que es nuestra herencia, con el presente violento y miserable del país y su incierto futuro, con experiencias centrales de mi adolescencia en Piura y en Lima, o, simplemente, con mi infancia, allá en Bolivia, donde, como ocurre con los expatriados, en casa de mis abuelos y mi madre se vivía el Perú, el ser peruanos, como el más preciado don caído sobre nuestra familia. Quizá decir que quiero a mi país no sea exacto. Abomino de él con frecuencia y, cientos de veces, desde joven, me he hecho la promesa de vivir para siempre lejos del Perú y no escribir más sobre él y olvidarme de sus extravíos. Pero la verdad es que lo he tenido siempre presente y que ha sido para mí, afincado en el o expatriado, un motivo constante de mortificación. No puedo librarme de él, cuando no me exaspera, me entristece, y, a menudo, ambas cosas a la vez. Sobre todo desde que compruebo que ya solo interesa al resto del mundo por los cataclismos, sus récords de inflación, las actividades de los narcos, los abusos a los derechos humanos, las matanzas terroristas o las fechorías de sus gobernantes. Y que se habla de él como de un país de horror y de caricatura, que se muere a poquitos, por la ineptitud de los peruanos para gobernarnos con un mínimo de sentido común. Recuerdo haber pensado, cuando leí el ensayo de George Orwell, The Lion and the Unicorn, donde dice que Inglaterra es un país de buenas gentes con the wrong people in control, lo bien que esa definición se aplicaba al Perú. Porque hay, entre nosotros, gentes capaces de hacer, por ejemplo, lo que han hecho los españoles con España en los últimos 10 años, pero ellas rara vez han hecho política, la que ha estado casi siempre en el Perú en manos mediocres y a menudo deshonestas. En junio de 1912, el historiador José de la Riva Agüero hizo un viaje a lomo de mula, de Cusco a Lima, siguiendo uno de los caminos del Incario, y dejó de ello un hermoso libro, Paisajes peruanos, en el que evoca, con prosa escultórica, la geografía de los Andes y las gestas históricas de que esas bravas comarcas, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Junín, fueron testigos. Al llegar a la Pampa de la Quinua, en las afueras de Ayacucho, escenario de la batalla que selló la emancipación. 6 El 8 de julio de 1992, en un acto en el cuartel Rafael Hoyos Rubio, del RIMAC, en el que todos los jefes del ejército peruano respaldaron el golpe de Estado del 5 de abril. Del Perú, una sombría reflexión lo detiene. Extraña batalla libertadora aquella, en la que el bando realista del virrey La Serna se componía exclusivamente de soldados peruanos y el ejército emancipador de 2/3 de colombianos y argentinos. Esa paradoja lo dispara a una ácida consideración sobre el fracaso republicano de su país, que, 90 años después de la batalla que lo hizo soberano, es una sombra irrisoria de lo que fue en su etapa prehispánica y, en los 3 siglos coloniales, del virreinato más próspero de todas las posesiones españolas. ¿Quién es responsable? La pobre aristocracia colonial, la pobre boba nobleza limeña, incapaz de toda idea y de todo esfuerzo. O, los caudillos militares, de vulgares apetitos, avidez de oro y de mando, cuyas ofuscadas inteligencias, y estragados corazones, fueron incapaces de servir a su país y cuando alguno acertó a hacerlo, todos los émulos se conjuraron para derribarlo. ¿O, acaso, esos burgueses criollos, de sórdido y fenicio egoísmo, que,
se avergonzaban luego en Europa, con el más vil rastacuerismo, de su condición de peruanos, a la que debieron cuanto eran y tenían. El Perú había seguido arruinándose y era ahora más atrasado y acaso con peores iniquidades sociales que cuando inspiró arriba Agüero esta lúgubre meditación. Desde que la leí, en 1955, con motivo de una edición que hizo de ella mi maestro, Raúl Porras Barrenechea, el pesimismo que la impregna era el mismo que me embargaba con frecuencia, respecto al Perú. Y hasta aquellos días de agosto de 1987 ese fracaso histórico me parecía una suerte de sino de un país que, en algún momento de su trayectoria, se jodió. Este había sido el obsesionante latiguillo de mi novela. Conversación en la catedral, en la que quise representar la frustración peruana, y no había sabido nunca más recuperarse, sino seguirse hundiendo en el error. Varias veces en mi vida, antes de los sucesos de agosto de 1987, llegué a perder totalmente la esperanza en el Perú. ¿Esperanza de qué? Cuando era más joven, de que, quemando etapas, se volviera un país próspero, moderno, culto, y yo alcanzara a verlo. Luego, de que, al menos, antes de morirme, el Perú hubiera empezado a dejar de ser pobre, bárbaro y violento. Hay muchas cosas malas en nuestra época, sin duda, pero hay una buena, sin precedentes en la historia. Hoy los países pueden elegir ser prósperos. Uno de los mitos más dañinos de nuestro tiempo es el que los países pobres lo son por una conspiración de los países ricos, que se las arreglan para mantenerlos en el subdesarrollo a fin de explotarlos. No hay mejor filosofía para eternizarse en el atraso. Porque aquella teoría es, ahora, falsa. En el pasado, cierto, la prosperidad dependía casi exclusivamente de la geografía y de la fuerza. Pero la internacionalización de la vida moderna de los mercados, de las técnicas, de los capitales permite a cualquier país, aun al más pequeño y menos dotado de recursos, si se abre al mundo y organiza su economía en función de la competencia, un crecimiento rápido. En las últimas 2 décadas, practicando, a través de sus dictaduras o gobiernos civiles, el populismo, el desarrollo hacia adentro, el intervencionismo económico, América Latina eligió ir para atrás. Y con la dictadura militar y con Alan García, el Perú fue más lejos que otros países en las políticas que conducen al desastre. Hasta aquellos días de la campaña contra la estatización, creí que, aunque divididos por muchas cosas, había entre los peruanos una suerte de consenso en favor del populismo. Las fuerzas políticas discrepaban sobre el grado de intervención deseable, pero todas parecían aceptar, como un axioma, que sin ella nunca había progreso ni justicia. Por eso, la modernización del Perú me parecía postergada a las calendes griegas. En el debate público que tuve con mi adversario, el 3 de junio de 1990, el ingeniero Alberto Fujimori ironizó: parece que usted quisiera hacer del Perú una Suiza, doctor Vargas. Aspirar a que el Perú sea una Suiza, ha pasado a ser, para una considerable porción de mis compatriotas, una pretensión grotesca, en tanto que para otros, los que preferirían convertirlo en una Cuba o en una Corea del Norte, en algo intolerable, además de imposible. Uno de los mejores ensayos del historiador Jorge Basadre se titula La promesa de la vida peruana 1945. Su idea central es patética y espléndida: hay una promesa incumplida a lo largo de toda la historia republicana del Perú, una ambición, ideal, vaga necesidad que nunca llegó a plasmarse, pero que desde la emancipación estuvo siempre allí, soterrada y viva, entre los tumultos de las guerras civiles, los estragos del caudillismo militar y las discusiones de los tribunos. Una esperanza siempre renaciente y siempre frustrada de salvarnos, alguna vez, de la barbarie a la que nos ha acercado nuestra incapacidad perseverante para hacerlo debido. Pero la noche del 21 de agosto de 1987,
ante esa multitud que deliraba de entusiasmo en la Plaza San Martín, y, luego, en la Plaza de Armas de Arequipa, y en la Avenida Grau de la Piura de mi infancia, tuve la sensación, la certeza de que cientos de miles, millones acaso, de peruanos se habían decidido de pronto a hacer lo necesario para que nuestro país fuera algún día, una Suiza. Un país sin pobres ni analfabetos, de gentes cultas, prósperas y libres, y a conseguir que la promesa fuera por fin historia, gracias a una reforma liberal de nuestra incipiente democracia. 4. El Frente Democrático. Luego de los encuentros por la libertad de agosto y septiembre de 1987, partí a Europa, el 2 de octubre, como lo hacía todos los años por esta época. Pero, a diferencia de otros, esta vez llevaba conmigo, bien metido en el cuerpo pese a las iras y apocalípticas profecías de Patricia, el morbo de la política. Antes de partir de Lima, en una exposición televisada para agradecer a quienes me acompañaron en las movilizaciones contra la estatización, dije que regresaba, a mi escritorio y a mis libros, pero nadie me lo creyó, empezando por mi mujer. Yo tampoco me lo creí. En esos 2 meses que estuve en Europa, mientras asistía al estreno de mi obra La Chunga, en un teatro de Madrid, o garabateaba los borradores de mi novela Elogio de la madrastra bajo la cúpula con luceros del Reading Room del Museo Británico, a un paso del cubículo donde Marx escribió buena parte de El Capital, la cabeza se me iba con frecuencia de las fantasías de los inconquistables o de las ceremonias eróticas de don Rigoberto y doña Lucrecia a lo que ocurría en el Perú. Mis amigos los viejos y los nuevos, de los días de la movilización se reunían, en mi ausencia, de manera periódica, para hacer planes, dialogaban con los dirigentes de los partidos, y cada domingo Miguel Cruchaga me hacía informes detallados y eufóricos que, infaliblemente, disparaban a mi mujer hacia la rabieta o el Valium. Porque desde las primeras encuestas yo aparecía como una figura popular, con intenciones de voto, en caso de una eventual candidatura, de cerca de 1/3 del electorado, el más alto porcentaje entre los presuntos aspirantes a la presidencia para aquella elección, todavía lejana, de 1990. Pero lo que más alegraba a Miguel era que la presión de opinión pública a favor de una gran alianza democrática, bajo mi liderazgo, le parecía incontenible. Era algo sobre lo que Miguel y yo habíamos divagado, en nuestras conversaciones, como un ideal remoto. De pronto, se hizo verosímil, y dependía de mi decisión. Era cierto. Desde el mitin de la Plaza San Martín, y debido a su gran éxito, en los diarios, la radio, la televisión y en todas partes comenzó a hablarse de la necesidad de una alianza de las fuerzas democráticas de oposición para enfrentarse a la PRA y a la izquierda unida en las elecciones de 1990. De hecho, los militantes de Acción Popular y del Partido Popular Cristiano se habían confundido en la plaza, aquella noche, con los independientes. También en Piura y Arequipa. En las 3 manifestaciones yo hice aplaudir a esos partidos y a sus líderes por oponerse al proyecto estatizador. Esta oposición había sido inmediata en el caso del Popular Cristiano y algo tibia al principio. En el de Acción Popular. Su líder, el expresidente Belaunde, presente en el Congreso el día del anuncio, hizo una declaración cautelosa, temiendo tal vez que la estatización tuviera mucho respaldo. Pero en los días siguientes, en consonancia con la reacción de amplios sectores, sus pronunciamientos fueron cada vez más críticos y sus partidarios concurrieron en masa a la plaza San Martín. La presión de los medios de comunicación no apristas y del público en general, en cartas, llamadas y declaraciones, para que nuestra movilización cuajara en una alianza con miras a 1990. Fue enorme en las semanas que siguieron a los encuentros por la libertad y continuó mientras yo estaba en Europa. Miguel Cruchaga y mis amigos coincidían en que yo debía tomar la iniciativa para materializar aquel proyecto, aunque discrepaban sobre el calendario. Freddy creía prematuro.
Que volviera a Lima de inmediato. Temía que, en los 3 años por delante hasta el cambio presidencial, mi flamante imagen pública se gastara. Pero si iba a actuar en política era indispensable viajar mucho por el interior del país, donde apenas me conocían. Así que, después de barajar muchas fórmulas, en discusiones telefónicas que nos costaban un ojo de la cara, decidimos que volviera a comienzos de diciembre, y por Iquitos. La elección de la capital de la Amazonía peruana, como puerta de entrada al Perú, no fue gratuita. Durante la lucha contra la nacionalización, luego de los mítines de Lima, Arequipa y Piura, planeamos un cuarto en Loreto, de donde recibí pedidos para hacerlo. El APRA y el gobierno desencadenaron entonces contra mí, en Iquitos, una campaña descomunal, y, stricto sensu, literaria. Consistió en denunciarme por las radios y el canal estatal como difamador de la mujer loretana, por mi novela Pantaleón y las visitadoras, situada en Iquitos, de la que se reproducían párrafos y páginas que se repartían en octavillas o se leían en los medios, acusándome de llamar a todas las loretanas, visitadoras, y de describir sus enardecidas proezas sexuales. Hubo un desfile de madres con crespones negros y el APRA convocó a todas las embarazadas de la ciudad a tenderse en la pista de aterrizaje para impedir que se posara el avión en el que llegaba, el psicalíptico calumniador que pretende ensuciar el suelo loretano, citó uno de los volantes. Para remate, resultó que en la única radio de oposición loretana, el periodista que me defendía, con un lenguaje parecido al de mi personaje novelesco el Sinchi, creyó que la mejor manera de hacerlo era mediante una apasionada apología de la prostitución, a la que dedicó varios programas. Todo esto nos hizo temer un fiasco o, tal vez, un grotesco aquelarre, y desistimos de aquel mitin. Pero ahora que volvía al Perú con intenciones políticas de largo alcance, convenía enfrentar de entrada al toro loretano y saber a qué atenernos. Miguel Cruchaga y Freddy Cooper fueron a la selva a preparar mi llegada. Yo viajé allí, vía Miami, solo, pues Patricia, en protesta contra estos amagos proselitistas, se negó a acompañarme. Me recibió en el aeropuerto de Iquitos una pequeña, pero cordial concurrencia y, al día siguiente, 13 de diciembre, en el auditorio repleto del colegio San Agustín, hablé de mi relación con la Amazonía y de lo mucho que a esa región debían mis novelas, en especial la difamada Pantaleón y las visitadoras. Las loretanas, que eran la gran mayoría de mis oyentes, mostraron mejor humor que mis adversarios, riéndose con mis anécdotas sobre aquella ficción, y, 2 años y medio después, votando masivamente por mí en las elecciones generales, pues fue en Loreto donde alcancé la mayor votación en el país. La escala loretana transcurrió sin incidentes, en medio de una cálida atmósfera, y el único imprevisto fue el colerón de Freddy Cooper, al levantarse esa medianoche en el hotel de turistas, donde pernoctamos y descubrir que todos los guardaespaldas encargados de la seguridad se habían ido al burdel. Apenas llegué a Lima, el día 14 de diciembre, comencé a trabajar en la forja de ese frente democrático, al que los periodistas rebautizarían con el horrible apócope de Fredemo, que Belaunde y yo nos negamos siempre a usar. Fui a visitar, por separado, a los líderes de Acción Popular y del Partido Popular Cristiano y tanto Fernando Belaunde como Luis Bedoya Reyes se mostraron favorables a la idea del frente. Tuvimos muchas reuniones, llenas de perífrasis, para despejar los obstáculos que conspiraban contra la alianza. Bedoya era mucho más entusiasta que Belaunde, pues este tenía que hacer frente a una tenaz oposición de muchos de sus amigos y correligionarios, empeñados en que él fuera, una vez más, el candidato y de que Acción Popular se presentara sola a las elecciones. Belaunde esquivaba esas presiones, a poquitos, con su soberbio buen oficio, pero sin alegría, temeroso, sin duda, de que, al sentir que él pasaba a los cuarteles de invierno, su partido, tan ligado a su persona, se desintegrara. Por fin,
luego de muchos meses de negociaciones en las que, a menudo, yo me sentía asfixiado por su bizantinismo, acordamos constituir una comisión tripartita encargada de echar las bases de la alianza. 3 delegados representaron en ella a AP, 3 al PPC y otros 3 a los independientes, cuya personería se me reconoció y para los cuales optamos por una designación de algo todavía inexistente, el Movimiento Libertad. Los 3 delegados que designé por Libertad, Miguel Cruchaga, Luis Bustamante Belaunde y Miguel Vega Alvear, constituirían luego, con Freddy Cooper y conmigo, el primer comité ejecutivo de ese movimiento que empezamos a crear a toda prisa, en esos días finales de 1987 y primeros de 1988, a la vez que organizábamos el Frente Democrático. Se me ha reprochado mucho la alianza con 2 partidos que ya habían estado en el poder, en buena parte de los 2 gobiernos de Belaúnde Terry. Bedoya Reyes había sido su aliado. Esa alianza, dicen los críticos, restó frescura y novedad a mi candidatura e hizo que ella apareciera como una maquinación de los viejos políticos de la derecha peruana para recuperar el poder a través de interpósita persona. ¿Cómo podía el pueblo peruano creer en el gran cambio que usted ofrecía? Me han dicho, si iba del brazo con quienes gobernaron entre 1980 y 1985, sin cambiar nada de lo que andaba mal en el Perú. Al ir con Belaunde y con Bedoya usted se suicidó. Supe desde el principio los riesgos de esa alianza, pero decidí correrlos por 2 razones. Era tanto lo que había que reformar en el Perú que, para hacerlo, se requería una ancha base popular. AP y PPC tenían influencia en sectores significativos y ambos lucían impecables credenciales democráticas. Si vamos separados a las elecciones, pensaba, la división del voto del centro y de la derecha dará la victoria a la izquierda unida o a la PRA. La mala imagen de los viejos políticos se puede borrar con un plan de reformas profundas que no tendrán nada que ver con el populismo de AP ni el conservadurismo del PPC, sino con un liberalismo radical nunca antes postulado en el Perú. Son estas ideas las que darán novedad y frescura al frente. De otro lado, temía que 3 años no fueran suficientes, en un país con las dificultades del nuestro, amplias zonas afectadas por el terrorismo, pésimos o inexistentes caminos, deficientísimos medios de comunicación para que una organización nueva, de gentes inexpertas, como el Movimiento Libertad, armase una organización con ramificaciones por todas las provincias y distritos para competir con el APRA, que, además de su buena organización, contaría esta vez con todo el aparato del Estado, y contra una izquierda fogueada en varios procesos electorales. Por disminuidos que estén, razonaba, AP y PPC cuentan con una infraestructura nacional, indispensable para ganar la elección. Ambos cálculos fueron bastante errados. Es verdad que yo y mis amigos, disputándonos a veces como perros y gatos con los aliados, sobre todo con Acción Popular, conseguimos que el programa de gobierno del Frente fuera liberal y radical. Pero, a la hora de la votación, esto pesó menos en los sectores populares que la presencia entre nosotros de caras y nombres que habían perdido credibilidad por su actuación política pasada. Y, de otro lado, fue candoroso de mi parte creer que los peruanos votarían por ideas. Votaron, como se vota en una democracia subdesarrollada, y, a veces, en las avanzadas, por imágenes, mitos, pálpitos, o por oscuros sentimientos y resentimientos sin mayor nexo con la razón. El segundo supuesto era aún más equivocado que el primero. Ni Acción Popular ni el Popular Cristiano tenían en ese momento una sólida organización nacional. El PPC no la tuvo nunca. Partido pequeño, sobre todo de clase media, fuera de Lima contaba apenas con unos cuantos comités en las capitales de departamentos y de provincias y escasos adherentes. Y Acción Popular, pese a haber ganado 2 elecciones presidenciales y haber sido, en sus mejores épocas, un partido de masas,
Jamás llegó a forjar una organización disciplinada y eficiente como la de la PRA. Fue siempre un partido aluvional, que cristalizaba en épocas electorales alrededor de su líder y se dispersaba. Pero luego de su revés de 1985, su candidato presidencial, el doctor Javier Alba Orlendini, obtuvo apenas algo más del 6% del voto, había perdido ímpetu y entrado en lo que parecía un proceso de delicuescencia. Sus comités, donde existían, estaban conformados por exfuncionarios de gobierno, a veces de mala reputación, y muchos de ellos parecían aspirar a que el frente triunfara para volver a las andadas. Al fin y al cabo, resultó lo contrario de lo que yo había previsto. Los aliados no se fundieron nunca y, más bien, en muchos sitios se dedicaron a disputar entre sí, por rivalidades personales y apetitos menudos y, a veces, como en Piura, con feroces comunicados por la radio y la prensa que hacían las delicias de nuestros adversarios. Pese a nuestras carencias en lo que concierne a organización, el movimiento Libertad resultó, tal vez, entre las fuerzas del frente, además de AP y del PP se lo integró el SODE, Solidaridad y Democracia, una pequeña formación de profesionales. El que llegó a montar la más amplia red de comités en el país, aunque no por mucho tiempo. La vinculación con AP y PPC no fue la razón principal de la derrota en las elecciones. Esta se debió a varios factores y, sin duda, yo tuve mucha responsabilidad en el fracaso, por centrar toda la campaña en la defensa de un programa de gobierno, descuidar los aspectos exclusivamente políticos, denotar intransigencia y mantener, de principio a fin, una transparencia de propósitos que me volvió vulnerable a los ataques y a las operaciones de descrédito y que asustó a muchos de mis iniciales partidarios. Pero la alianza con quienes habían gobernado entre 1980 y 1985 contribuyó a que la confianza popular en el frente que existió a lo largo de casi toda la campaña fuera precaria y, en un momento dado, se eclipsara. A lo largo de esos casi 3 años nos reunimos con Belaunde y con Bedoya a un ritmo de 2 o 3 veces al mes, al principio alternando los lugares de reunión para burlar la cacería periodística. Y luego, generalmente, en mi casa. Lo hacíamos en las mañanas, a eso de las 10. Bedoya llegaba infaliblemente tarde, lo que impacientaba a Belaunde, hombre puntualísimo y siempre ansioso de que las reuniones terminaran pronto para irse al club regatas a nadar y a jugar frontón. Venía, a veces, con zapatillas y raqueta. Es difícil imaginarse a dos personas, a dos políticos más distintas. Belaunde había nacido en 1912, en una familia de alcurnia, aunque sin fortuna, y llegaba al invierno de su vida cargado de triunfos, 2 victorias presidenciales y una imagen de estadista democrático y honrado, que ni sus peores adversarios le negaban. Bedoya, algo más joven, nacido en el Callao, en 1919 y de origen más humilde, su familia era de baja clase media, había recorrido mucho camino para hacerse una posición en la vida, como abogado. Su carrera política tuvo un breve apogeo, fue un magnífico alcalde de la capital durante el primer gobierno de Belaunde, de 1964 a 1966, y reelegido de 1967 a 1969, pero, luego, nunca había podido sacudirse las etiquetas de reaccionario, defensor de la oligarquía, y hombre de extrema derecha, con que lo bautizó la izquierda, y fue derrotado las 2 veces que postuló a la presidencia, en 1980 y 1985. Aquellas etiquetas, no ser muy buen orador y actuar a veces con precipitación, contribuyeron a que los peruanos no le permitieran nunca gobernar. Es un error que hemos pagado, sobre todo en la elección de 1985. Porque su gobierno hubiera sido menos populista que el de Alan García, más enérgico contra el terrorismo y, sin la menor duda, más honrado. De los dos, el que tenía elocuencia y brillantez, elegancia y encanto, era Belaunde. Bedoya
En cambio podía ser desacertado y prolijo, con sus largos soliloquios jurídicos que ponían fuera de sí a aquel hombre constitutivamente alérgico a todo lo abstracto y desinteresado de ideologías y doctrinas. La ideología de acción popular consistía en una forma elemental de populismo. Mucha obra pública, inspirada en el New Deal de Roosevelt, modelo de estadista para Belaunde. En eslóganes nacionalistas como, la conquista del Perú por los peruanos, y románticas alusiones al imperio de los incas y al trabajo cooperativo y comunal del hombre andino prehispánico. Pero, de los dos, en sus tratos conmigo durante la campaña, Bedoya resultó ser el más flexible y dispuesto a hacer concesiones en favor del objetivo común. Y quien, una vez hecho un acuerdo, lo cumplía a cabalidad. Belaunde actuó siempre conservando, eso sí, en todo momento, las buenas formas. Como si solo Acción Popular fuera el Frente y el PPC y Libertad meras comparsas. Bajo sus finísimas maneras había en él cierta vanidad, algo del caudillo acostumbrado a hacer y deshacer en su partido sin que nadie osara contradecirlo. Muy valiente, orador de espléndida retórica. Decimonónica, hombre de gestos llamativos. Batirse a duelo, por ejemplo, había sido uno de los animadores del Frente Democrático de 1945, que llevó a la presidencia a José Luis Bustamante y Rivero, y surgió en los finales de la dictadura del general Odría, 1948 a 1956, como un líder reformista, empeñado en hacer cambios sociales y modernizar al Perú. Su llegada al poder en 1963 concitó enormes esperanzas. Pero su gobierno no pudo hacer gran cosa, en buena parte por el APRA y el odriísmo, que, aliados en el Congreso, donde tenían mayoría, bloquearon todos sus proyectos, empezando por la reforma agraria, y, en parte, por su indecisión y por elegir mal a sus colaboradores. El golpe militar de Velasco del año 1968 lo exilió a Estados Unidos, donde había vivido todo el tiempo de la dictadura. Muy modestamente, dando clases. En su segundo gobierno, a diferencia del primero, no fue derrocado por los militares, pero ese fue su mayor mérito, sobrevivir hasta las siguientes elecciones. Porque en lo demás y, sobre todo, en política económica fue un fracaso. Confió el premierato y la cartera de Economía sus 2 primeros años a Manuel Ulloa, hombre inteligente y simpático, muy leal a él, pero frívolo hasta la irresponsabilidad. No rectificó ninguna de las catastróficas medidas de la dictadura, como la socialización de las tierras y la estatización de las empresas más importantes del país, aumentó peligrosamente el endeudamiento nacional, no se enfrentó con decisión al terrorismo cuando aún estaba en gérmenes, no pudo contener la corrupción que contaminó a gentes de su propio partido y dejó que se desatara la inflación. Yo había votado por Belaunde todas las veces que fue candidato y, aunque consciente de sus deficiencias, defendí su segundo gobierno, pues me pareció que, luego de 12 años de dictadura, la reconstrucción de la democracia era la primera prioridad. También porque quienes lo atacaban el APRA y la Izquierda Unida representaban peores opciones. Y, sobre todo, porque, en la persona de Belaunde, además de sus buenas lecturas y maneras, hay una decencia entrañable, con 2 cualidades que siempre he admirado en él, infrecuentes en los políticos peruanos, la auténtica convicción democrática 7 y la absoluta honradez. Él es uno de los contados presidentes en nuestra historia que salió de palacio más pobre de lo que entró. Pero el mío fue un apoyo independiente, no exento de críticas a su gobierno del que, por lo demás, nunca formé parte. Con una sola excepción. Rechacé todos los cargos que me ofreció, las embajadas en Londres y en Washington, el Ministerio de Educación y el de Relaciones Exteriores y, finalmente, el de primer ministro. La excepción fue aquel cargo no rentado, de un mes, cuyo recuerdo a Patricia y a mí nos provocaba pesadillas.
Integrar la comisión investigadora de la matanza de 8 periodistas en una remota región de los Andes. Uchurakey 8 por lo que había sido atacado de manera inmisericordia y por lo que estuve a punto de ser enjuiciado. A mediados de su segundo gobierno, una noche, de modo intempestivo, Belaúnde me hizo llamar a Palacio. Él es un hombre reservado, que, aun cuando hable mucho, no revela jamás su intimidad. Pero en aquella ocasión tuvimos 2 o 3 reuniones sobre el mismo tema. En los meses siguientes me habló de manera más personal que de costumbre y con cierta emoción, dejándome entrever asuntos que lo atormentaban. Estaba dolido con aquellos técnicos a los que había dado carta blanca en el manejo económico del país. Pues, ¿cuál había sido el resultado? La historia no los recordaría a ellos, a él, sí. Lo indignaba que algunos de sus ministros hubieran contratado a asesores con altos salarios en dólares cuando se pedía al país entero que hiciera sacrificios. Y en su tono y su silencios había melancolía y un amargo sabor. Su preocupación inmediata eran las elecciones de 1985. Acción Popular no tendría posibilidades y el PPC tampoco, ya que Bedoya, sin restar méritos a su persona, carecía de arrastre electoral. Esto podía significar el triunfo de la PRA, con Alan García en la presidencia. Las consecuencias serían negras para el país. En los años siguientes siempre recordé su vaticinio de aquella noche: el Perú no sabe de lo que puede ser capaz ese muchacho si llega al poder. Su idea era que esto podía evitarse si yo era candidato de AP y del PPC. De una manera suave, pero premiosa, me exhortó a entrar de una vez en la política activa, meterse a la candela, además de hacerlo solo como intelectual. Creía que mi candidatura atraería al voto independiente y bromeaba, con un arequipeño de nacimiento y un piurano de corazón: como usted, tenemos asegurado el norte y el sur, la costa y la sierra del Perú. A mis argumentos de que yo era inepto para esos menesteres, vaticinio que también confirmó él. 7 que demostraría una vez más, ya octogenario, a partir del 5 de abril de 1992, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, saliendo a combatir a la dictadura con resolución. 8 véase, Sangre y mugre de Uchurakey, en Contraviento y marea, 3, pp. 85 a 226. Tiempo, respondía con frases halagüeñas y con una amabilidad diría cariño, si este sustantivo no fuera tan contrapuesto a su personalidad parca, nada emotiva, que no dejó de mostrarme cuando discrepábamos, ni siquiera en los momentos más tensos de la vida del Frente Democrático, como cuando mi renuncia, por la disputa sobre las elecciones municipales, a mediados de 1989. Aquel proyecto de Belaúnde no prosperó, en parte por mi propio desinterés, pero también porque no encontró eco alguno en Acción Popular ni en el Partido Popular Cristiano, que querían presentarse a las elecciones de 1985 con candidatos propios. Bedoya, hombre de chispa y con alguna agudeza criolla siempre a flor de boca, decía que Belaúnde era un maestro quitándole el poto a la jeringa. Y, en efecto, no había manera de concretar nada con él y ni siquiera de discutirlo, cuando algún tema no le gustaba o no le convenía. Se las arreglaba siempre en esos casos para desviar la conversación, contando anécdotas de sus viajes. Había recorrido el Perú de arriba abajo, a pie, a caballo, en canoa, y tenía un conocimiento enciclopédico de la geografía nacional o de sus 2 gobiernos, sin dejar un resquicio para interrupciones, y, de pronto, mirar su reloj, ponerse de pie y en un solo movimiento: vaya, es tardísimo, despedirse y desaparecer. Esas habilidades evasivas que empleaba con Bedoya y conmigo, yo vi infligírselas una noche, también, a los 3 jerarcas apristas del gobierno: el primer ministro, Armando Villanueva, el presidente del Congreso, Luis Alba Castro, y el senador y reliquia histórica del partido, Luis Alberto Sánchez, que habían pedido conversar con los dirigentes del
Frente Democrático con miras a una tregua política. Nos reunimos en casa del ingeniero Jorge Grib, en San Isidro, el 12 de septiembre de 1988. Pero los apristas no tuvieron siquiera ocasión de proponernos la tregua. Porque Belaúnde los enmudeció toda la noche, refiriendo pormenores de su primer gobierno, evocando viajes, personajes ya difuntos, haciendo chistes y contando anécdotas. Hasta que, desalentados y medio enloquecidos, los apristas se resignaron a partir. De lo que casi no hablamos con Belaúnde y con Bedoya, a lo largo de esos 3 años, fue de lo que sería la política del frente en el gobierno, de las ideas, reformas, iniciativas, para sacar al Perú de la ruina y ponerlo en el camino de la recuperación. La razón era simple, los tres sabíamos que había puntos de vista diferentes sobre el plan de gobierno y postergábamos la discusión para un después que no llegó nunca. Hablábamos de las chismografías políticas del momento y de cuál sería la nueva maquinación de Alan García, y discutíamos, cuando lográbamos que Belaúnde no se escurriera del tema, sobre si el Frente presentaría candidatos únicos en las elecciones municipales de noviembre de 1989 o si cada partido iría con sus propios candidatos. Ya metido en la candela, en esas reuniones tripartitas hice un descubrimiento deprimente. La política real, no aquella que se lee y escribe, se piensa y se imagina, la única que yo conocía, sino la que se vive y practica día a día, tiene poco que ver con las ideas, los valores y la imaginación, con las visiones teleológicas, la sociedad ideal que quisiéramos construir y, para decirlo con crudeza, con la generosidad, la solidaridad y el idealismo. Está hecha casi exclusivamente de maniobras, intrigas, conspiraciones, pactos, paranoias, traiciones, mucho cálculo. No poco cinismo y toda clase de malabares. Porque al político profesional, sea de centro, de izquierda o de derecha, lo que en verdad lo moviliza, excita y mantiene en actividad es el poder. Llegar a él, quedarse en él o volver a ocuparlo cuanto antes. Hay excepciones, desde luego, pero son eso, excepciones. Muchos políticos empiezan animados por sentimientos altruistas cambiar la sociedad, conseguir la justicia, impulsar el desarrollo, moralizar la vida pública, pero, en esa práctica menuda y pedestre que es la política diaria, esos hermosos objetivos van dejando de serlo. Se vuelven meros tópicos de discursos y declaraciones de esa persona pública que adquieren y que termina por volverlos casi indiferenciables y, al final, lo que prevalece en ellos es el apetito crudo y a veces inconmensurable de poder. Quien no es capaz de sentir esa atracción obsesiva, casi física, por el poder, difícilmente llega a ser un político exitoso. Era mi caso. El poder me inspiró desconfianza, incluso en mi juventud revolucionaria. Y. Siempre me pareció una de las funciones más importantes de mi vocación, la literatura, ser una forma de resistencia al poder, una actividad desde la cual todos los poderes podían ser permanentemente cuestionados, ya que la buena literatura muestra las insuficiencias de la vida, la limitación de todo poder para colmar las aspiraciones humanas. Era esta desconfianza hacia el poder, además de mi alergia biológica a cualquier forma de dictadura, lo que, a partir de los años 70, me había hecho atractivo el pensamiento liberal, de un Raymond Aron, un Popper y de un Hayek, de Friedman o de Nozick, empeñado en defender al individuo contra el Estado, en descentralizar el poder pulverizándolo en poderes particulares que se contrapesen unos a otros y en transferir a la sociedad civil las responsabilidades económicas, sociales e institucionales en vez de concentrarlas en la cúpula. Luego de casi un año de negociaciones con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, acordamos la constitución del Frente Democrático. Se me encargó redactar la declaración de principios y Belaúnde, siempre iluminado para los gestos, sugirió que fuéramos a firmarla en la cuna y baluarte del aprismo, Trujillo. Así lo hicimos,
El 29 de octubre de 1988, luego de hacer mítines por separado en todo el norte, yo fui a Chiclayo. La manifestación fue un éxito, pues cubrió 3/4 de la inmensa y ordenada plaza de armas trujillana. Pero en la declaración de Trujillo, acto académico en que los delegados de AP, el PPC y Libertad hicieron un diagnóstico de la situación peruana, asomaron a flor de piel las pugnas recónditas del frente. Minutos antes de empezar el acto, en el salón principal de la cooperativa Santo Domingo de Guzmán, como señal de mal agüero, una pesada mampara de metal se desplomó sobre la mesa que debíamos ocupar Belaunde, Bedoya y yo. Belaunde y yo, que ya habíamos llegado, estábamos aún de pie, esperando a Bedoya, quien recorría en caravana las calles de Trujillo. Ya ve, le bromeé al expresidente, la impuntualidad del Tucán tiene su lado positivo, nos ha salvado las cabezas. Pero esta primera actuación pública de los aliados no fue nada risueña. En contra de lo acordado. Unificar las barras para mostrar el espíritu fraternal de la alianza, en nuestras apariciones públicas. Cada fuerza vitoreaba solo a su líder y coreaba sus propias consignas, para mostrar que era la más numerosa. Y en la noche, apenas terminó el mitin, populistas, pepecistas y libertarios nos separamos. Para celebrar, cada uno, su propio mitin en su local partidario. Como Libertad aún no tenía local. Nuestro festejo fue en la calle. El orden de los oradores provocó tensiones. Bedoya y mis amigos de Libertad insistían en que yo cerrara el acto como líder y futuro candidato del frente. Belaunde se opuso, alegando su edad y su condición de expresidente. A mí me tocaría ser orador de fondo después de proclamada mi candidatura. Le dimos gusto. Hablé yo primero, luego Bedoya y Belaunde cerró. Tonterías así nos ocupaban mucho tiempo, generaban suspicacias y todos convenían en que eran importantes. El Frente Democrático no llegó a ser una fuerza coherente e integrada, en la que el objetivo común prevaleciera sobre los intereses de los partidos que lo formaban. Solo en la segunda vuelta. Luego de la gran sorpresa, el elevadísimo porcentaje alcanzado por el desconocido Alberto Fujimori y la certidumbre de que en la elección final el voto aprista e izquierdista lo apoyaría. Hubo un sobresalto que acercó a militantes y dirigentes y los indujo a cooperar sin la mezquindad partidista que predominó hasta el 10 de abril de 1990. Esta visión corta de la política se hizo patente en el asunto de las elecciones municipales, convocadas para el 12 de noviembre de 1989, apenas 5 meses antes de la elección presidencial. Iban a ser el ensayo general de la contienda. Antes de que hubiéramos discutido el asunto, Belaunde anunció que Acción Popular presentaría candidatos propios, pues, a su juicio, el frente solo existía para la elección presidencial. Durante meses fue difícil hablar con él sobre este tema. Bedoya y yo creíamos que ir separados en las municipales daría una imagen de división y antagonismo que mermaría nuestro arraigo. A solas, Belaunde me decía que compartir las listas municipales con el PPC, que no existía fuera de Lima, era intolerable para las bases populistas, y que él no podía exponerse a sediciones en su partido por esta razón. Como el problema parecía de apetitos, propuse al Movimiento Libertad que renunciáramos a presentar un solo candidato a alcalde o regidor, de modo que AP y el PPC se repartieran las candidaturas. Pensé que con este gesto facilitaríamos el acuerdo y la unión de los aliados. Pero ni así dio Belaunde su brazo a torcer. El asunto saltó a los medios de comunicación y populistas y pepecistas, principalmente, pero también libertarios y sodistas, se enfrascaron en un debate desatinado que los medios adictos al gobierno y a la izquierda magnificaban para mostrar el mar de fondo que, según ellos, corroía nuestra alianza. Por fin, a mediados de junio de 1989, después de incontables y a veces violentas discusiones, Belaunde cedió a la tesis de las candidaturas únicas. Empezó, entonces, entre AP y él.
PPC, otra batalla por el reparto de municipalidades. No se ponían de acuerdo y, por lo demás, las bases provinciales de cada partido impugnaban las decisiones de sus directivas, todas querían todo y nadie parecía dispuesto a hacer la menor concesión al aliado. Las propias bases del movimiento Libertad pusieron el grito en el cielo por nuestro acuerdo de no presentar candidatos y tuvimos algunas defecciones. Alarmado por lo que esto presagiaba para el futuro si el frente era gobierno, conseguí que el Movimiento Libertad me autorizara a ofrecer al PPC y a AP el 40% de nuestras candidaturas a la Cámara de Diputados, en vez del 33% que les correspondía, a cambio de renunciar a toda forma de cuotas o espacios ministeriales, lo que por otra parte correspondía a la letra de la Constitución, pues es prerrogativa del presidente designar al gabinete. Belaúnde y Bedoya aceptaron. Mi idea no era prescindir de los aliados si llegábamos al poder, sino tener la libertad de llamar a colaborar solo a aquellos que fueran honrados y capaces, creyeran en las reformas liberales y estuvieran dispuestos a luchar por ellas. Que el movimiento Libertad tuviera solo el 20% de los candidatos parlamentarios, y dentro de su disminuido porcentaje debiera incluir a los aliados del PSOE, desmoralizó a muchos libertarios, a quienes ese desprendimiento les parecía excesivamente generoso además de impolítico, porque dejaba fuera de juego a muchos independientes y apuntalaba a quienes decían que yo era un títere de los políticos tradicionales. Habían sido Belaúnde y AP quienes pusieron más obstáculos para el acuerdo sobre las elecciones municipales, pero fue Bedoya el que provocó la crisis, con una declaración por televisión, la noche del 19 de junio de 1989, desmintiendo sin mucha delicadeza lo que yo acababa de afirmar en conferencia de prensa, que AP y el PPC estaban por fin de acuerdo en las candidaturas municipales de Lima y Callao, asunto que había provocado las peores controversias entre los dos partidos. Escuché la declaración de Bedoya en el último boletín de la televisión, cuando acababa de acostarme. Su desmentido mostraba de manera clamorosa lo desunidos que estábamos y las razones menudas de nuestra desunión. Me levanté, fui a mi escritorio y me pasé la noche reflexionando. Por primera vez, me sobrecogió la idea de haber cometido una equivocación embarcándome en esta aventura política. A lo mejor Patricia llevaba razón. Valía la pena continuar. El futuro lucía entre siniestro y ridículo. AP y el PPC seguirían disputándose por ver quién encabezaba las listas y por cuántos regidores le tocaría a cada cual y por los lugares que ocuparían los candidatos de cada partido, hasta que el desprestigio del frente fuera total. Con ese espíritu íbamos a hacer la gran transformación. Así íbamos a desmontar el Estado macrocefálico y transferir nuestro inmenso sector público a la sociedad civil. No iban a precipitarse nuestros propios partidarios, apenas llegáramos al gobierno, como lo habían hecho los apristas, al abordaje de la administración y a exigir que se crearan nuevas reparticiones a fin de que hubiera más puestos públicos que ocupar. Lo peor era la ceguera que esta actitud revelaba sobre lo que ocurría a nuestro alrededor. A mediados de 1989, los atentados se multiplicaban a lo largo y ancho del país y, según el gobierno, habían causado ya 18.000 muertos. Regiones enteras como la del Hualague, en la selva, y casi todas las alturas de los Andes centrales estaban poco menos que controladas por Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. La política de Alan García había volatilizado las reservas y las emisiones inorgánicas anunciaban una explosión inflacionaria. Las empresas trabajaban a la mitad y a veces a la tercera parte de su capacidad instalada. Los peruanos sacaban su dinero del país y los que encontraban trabajo en el extranjero se marchaban. Los ingresos fiscales habían descendido tanto que padecíamos un derrumbe generalizado de los servicios públicos. Cada noche las pantallas del televisor mostraban escenas patéticas de hospitales sin medicinas ni camas,
de colegios sin carpetas, sin pizarras y a veces sin techos ni paredes, de barrios sin agua y sin luz, de calles cubiertas de basuras, de obreros y empleados en huelga, desesperados por la caída en picada de los niveles de vida. Y el Frente Democrático paralizado por el reparto de los municipios. Al amanecer, redacté una severa carta 99 a Belaunde y a Bedoya, haciéndoles saber que, en vista de su incapacidad para ponerse de acuerdo, renunciaba a ser candidato. Desperté a Patricia para leerle el texto y me sorprendió que, en vez de alegrarse, opusiera ciertas reservas a mí. Renuncia. Planeamos partir de inmediato al extranjero a fin de evitar las previsibles presiones. Me habían invitado a recibir un premio literario en Italia el Escano, en los Abruzzi, así que al día siguiente sacamos los pasajes, secretamente, para 24 horas después. Esa tarde envié la carta, con Álvaro, mi hijo mayor, a Belaunde y a Bedoya, luego de hacer saber mi decisión al Comité Ejecutivo del Movimiento Libertad. Vi unas caras tristes en algunos de mis amigos. Recuerdo la de Miguel Cruchaga, blanca como el papel, y la de Freddy, roja como un camarón. Pero ninguno trató de disuadirme. La verdad es que estaban también fatigados con el atasco del frente. Di instrucciones al servicio de seguridad para que no dejara entrar a nadie a la casa y bloqueamos los teléfonos. La noticia llegó a los medios de comunicación al anochecer e hizo el efecto de una bomba. Todos los canales abrieron con ella los informativos. Decenas de periodistas cercaron mi casa de Barranco y de inmediato comenzó un desfile de personas de todas las tiendas políticas del frente. Pero no recibí a nadie ni salí cuando, más tarde, se improvisó una manifestación de algunos centenares de libertarios en los alrededores, en la que hablaron Enrique Chirino Soto, Miguel Cruchaga y Alfredo Barnechea. En la madrugada del 22 de junio el servicio de seguridad nos llevó al aeropuerto y consiguió hacernos pasar directamente al avión de Air France, esquivando otra manifestación de libertarios a quienes, encabezados por Miguel Cruchaga, Chino Urbina y Pedro Guevara, divisé a lo lejos, desde la ventanilla del avión. Al llegar a Italia me esperaban allí dos periodistas que, quién sabe cómo, se habían enterado de mi itinerario, Juan Cruz, de El País, de Madrid, y Polul, de la BBC, que estaba haciendo un documental sobre mi candidatura. La conversación con ellos me sorprendió, pues ambos creían que mi renuncia era una mera táctica para doblegar a los díscolos aliados. Eso es lo que, al final, creería todo el mundo y lo que resultó en la práctica, al extremo de que muchos pensaron luego que, después de todo, no era yo tan mal político como parecía. Lo cierto es que mi renuncia no fue planeada con el designio de crear una presión de opinión pública sobre AP y el PPC. Fue genuina, nacida del hastío con la politiquería en que el frente estaba sumido. El convencimiento de que la alianza no funcionaba, de que frustraríamos las expectativas de mucha gente y de que mi propio esfuerzo iba a ser un desperdicio. Pero Patricia, que no me deja pasar una, dice que esa es también una discutible verdad. Pues, si yo hubiera creído que no había esperanza, hubiera puesto en mi carta de renuncia la palabra irrevocable, cosa que no hice. De modo que, tal vez, como ella cree, en algún compartimiento secreto albergaba la ilusión de que mi carta compusiera las cosas. Las compuso, transitoriamente. Desde el día de mi partida, los medios de comunicación independientes censuraron con dureza al PPC y a la P y llovieron críticas sobre Bedoya y Belaunde. En editoriales, artículos y declaraciones. Las intenciones de voto a mi favor registraron una subida impresionante. Hasta entonces las encuestas me habían dado, siempre, como primera opción sobre los candidatos de la PRA, Alba Castro, y de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, pero con porcentajes que nunca fueron más allá del 35%. Estos se elevaron en esos días hasta el 50%, el más alto que alcancé en la campaña.
El Movimiento Libertad. 9 reproducida en Álvaro Vargas Llosa, El Diablo en Campaña, Madrid, El País Diagonal Aguilar, 1991, pp. 154 a 157. Registró miles de nuevos adherentes, al extremo de que se acabaron las fichas de inscripción. Nuestros locales se vieron colmados por simpatizantes y afiliados que nos urgían a romper con API, PPC e ir solos a las elecciones. Y, al volver a Lima, encontré 5.105 cartas, según Razi y Lucía, que las contaron, provenientes de todo el Perú, felicitándome por haber roto con los partidos, sobre todo AP, el que provocaba más irritación en los libertarios. Desde algunos meses atrás habíamos contratado como asesores para la campaña a Sawyer and Miller, firma internacional con amplia experiencia en elecciones, pues había trabajado con Cory Aquino en Filipinas, y en América Latina con varios candidatos presidenciales, entre ellos el boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, quien me la recomendó. Eso de pedir asesoría a una empresa extranjera para una batalla electoral en el Perú le causaba a Belaunde, que había ganado 2 veces la presidencia sin necesidad de este tipo de ayuda, una hilaridad que su buena educación a duras penas reprimía. Pero, lo cierto es que Mark Mayo Brown y sus colaboradores hicieron un trabajo útil, con sus encuestas de opinión, que me permitieron auscultar de cerca los sentimientos, vaivenes, temores, esperanzas y el cambiante humor de ese mosaico social que es el Perú. Sus predicciones resultaron por lo general acertadas. Desoí muchos consejos de Mark porque se estrellaban contra consideraciones de principio. Yo quería ganar la elección de cierta manera y para un fin específico, y las consecuencias de ello fueron, muchas veces, las que él pronosticó. Uno de sus consejos, desde la primera encuesta en profundidad hecha a comienzos de 1988 hasta la última, en vísperas de la segunda vuelta, fue romper con los aliados y presentarme como candidato independiente, sin vínculos con el establecimiento político, alguien que venía a salvar al Perú del estado en que lo habían puesto los políticos, todos ellos, sin distinción de ideologías. Se basaba en una conclusión que las encuestas arrojaron de principio a fin de la campaña, que, en los sectores C y D, los peruanos pobres y pobrísimos que representan 2/3 del electorado, había honda decepción y gran rencor hacia los partidos, en especial los que ya habían usufructuado el poder. Las encuestas decían también que las simpatías que yo había podido despertar en el país profundo estaban en relación directa con mi imagen de independiente, la creación del frente y mi continua presencia en los medios junto a 2 viejas figuras del establishment como Bedoya y Belaunde iban a erosionar esa imagen en el curso de la larga campaña, y el respaldo hacia mí podía emigrar hacia alguno de los adversarios. Mark pensaba que Barrantes, el candidato de la izquierda. Cuando supo lo de mi renuncia, Mark Mayo Brown se sintió feliz. A él no le sorprendió el movimiento de opinión pública en mi favor, ni el incremento de mi popularidad en las encuestas. Y. También supuso que yo lo había planeado así. Vaya, está aprendiendo, debió pensar, él, que alguna vez aseguró que yo era el peor candidato con el que había trabajado nunca. Todas estas noticias me llegaban por teléfono, a través de Álvaro, de Miguel Cruchaga y de Alfredo Barnechea, un antiguo amigo y diputado que a raíz de la estatización había renunciado al APRA e ingresado a Libertad. Después de Italia habíamos ido con Patricia a refugiarnos en el sur de España, huyendo del asedio periodístico. Yo estaba decidido a mantener la renuncia y a quedarme en Europa. Tenía un antiguo ofrecimiento para pasar un año en el Wissenschaftskolleg de Berlín, y le propuse a Patricia que nos fuéramos allá, a aprender alemán. En eso nos llegó la noticia, AP y el PPC se habían puesto de acuerdo y habían confeccionado listas conjuntas hasta en el último rincón del país. Sus diferencias se habían desvanecido como por arte de magia y me esperaban para reanudar la campaña. Mi reacción primera fue decir, no voy.
No sirvo para esto. Me he equivocado. No sé hacerlo y tampoco me gusta. Estos meses han sido más que suficientes para darme cuenta. Me quedo con mis libros y mis papeles, de los que no debí apartarme nunca. Tuvimos, entonces, con Patricia, otra larga discusión político-conyugal. Ella, que me había amenazado poco menos que con el divorcio si era candidato, ahora me exhortó a regresar, con argumentos morales y patrióticos. Puesto que Belaunde y Bedoya habían dado marcha atrás, no teníamos alternativa. Esa fue la razón de mi renuncia, no. Pues bien, ya no existía. Demasiada gente buena, desinteresada, estaba trabajando día y noche por el frente, allá en el Perú. Se habían creído mis discursos y mis exhortaciones. Los iba a dejar plantados, ahora que AP y el PP se empezaban a portarse bien. Las sierras del bello pueblo andaluz de Mijas son testigos de sus admoniciones. Hemos adquirido una responsabilidad. Tenemos que volver. Es lo que hicimos. Volvimos y esta vez Patricia se lanzó de lleno a trabajar en la campaña. Como si llevara la política en la sangre. Y no rompí con los aliados, como muchos amigos del Movimiento Libertad también hubieran querido que hiciera, y como hubiera debido hacer según aconsejaban las encuestas, por las razones que ya he dicho, que me parecían más dignas que las otras.